Una noche de tormenta. Un laboratorio gótico. Un científico obsesionado con desafiar a la muerte. Y el destello de un rayo que infunde una chispa de vida en la materia inerte. La imagen de la creación de Frankenstein es uno de los iconos más poderosos de la historia del terror. Una fantasía macabra nacida de la imaginación de una joven escritora. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero Dr. Frankenstein existió? Y que sus experimentos fueron aún más públicos, más extraños y más reales de lo que podrías imaginar? Bienvenidos a Curio Bitácora. Hoy abrimos un expediente olvidado de la historia de la ciencia para registrar la crónica de Giovanni Aldini, el hombre que reanimaba cadáveres con electricidad, y que se convirtió en la inspiración directa del monstruo más famoso de todos los tiempos. Nuestra historia comienza a finales del siglo XVIII, una época de revolución, no solo en las calles, sino también en los laboratorios. La electricidad era la nueva y misteriosa fuerza que fascinaba a Europa. Parecía ser el secreto del universo, la propia fuerza vital. En Italia, el científico Luigi Galvani, tío de nuestro protagonista, realizó un descubrimiento clave. Al tocar con metales los nervios de una rana muerta, sus patas se contraían violentamente, como si volvieran a la vida. A este fenómeno lo llamó electricidad animal. Para Galvani era una investigación científica, pero para su sobrino, Giovanni Aldini, era mucho más. Era un espectáculo. Era la puerta a desvelar el secreto de la vida misma. Aldini no era un científico de laboratorio encerrado en su torre de marfil. Era un físico, un showman, un hombre decidido a llevar los extraños descubrimientos del galvanismo a sus límites más extremos y públicos. Comenzó sus demostraciones con animales, creando escenas que aterrorizaban y maravillaban a su audiencia. En sus espectáculos, aplicaba corriente eléctrica a la cabeza decapitada de un buey. Los informes de la época describen cómo la lengua del animal se movía, cómo los ojos se abrían y giraban en sus cuencas, y cómo los músculos de la cara se contraían en una grotesca mueca. Para el público, parecía que la cabeza volvía a la vida por un instante. Pero Aldini quería ir más allá. Su ambición no se detenía en los animales. Quería probar el poder del galvanismo en el sujeto definitivo, el cuerpo humano. Y para ello necesitaba cadáveres frescos. A principios del siglo XIX, las leyes permitían a los científicos reclamar los cuerpos de los criminales recién ejecutados para la investigación anatómica. Y Aldini aprovechó esta oportunidad al máximo. Comenzó una macabra gira por Europa, viajando de ciudad en ciudad con su equipo voltaico, listo para ofrecer su espectáculo en los teatros anatómicos ante un público de científicos, nobles y curiosos. Su demostración más famosa y terrorífica tuvo lugar en Londres, en 1803. El sujeto era George Forster, un hombre que acababa de ser ejecutado en la horca por un crimen. Su cuerpo, aún caliente, fue llevado al Real Colegio de Cirujanos. Allí, en una sala abarrotada, Giovanni Aldini comenzó su experimento más audaz. Primero, conectó los electrodos a la cara de Forster. Inmediatamente, los músculos de la mandíbula comenzaron a temblar y a contraerse. La boca se abrió como en un grito silencioso. El público contenía la respiración. Aldini continuó. Aplicó la corriente a otra parte del rostro. El ojo izquierdo del cadáver se abrió de golpe, fijando su mirada vacía en la aterrorizada audiencia. Luego, movió los electrodos al torso. El cuerpo de George Forster reaccionó con una violencia increíble. Su espalda se arqueó bruscamente, y los músculos de su pecho comenzaron a moverse, como si estuviera respirando de nuevo. El clímax del espectáculo fue el más impactante. Aldini aplicó la corriente a los brazos del cadáver. El brazo derecho se levantó, el puño se cerró y pareció golpear el aire. Las piernas se agitaron. Parecía que el cuerpo entero estaba a punto de levantarse de la mesa y caminar. La escena era tan convincente que muchos de los presentes creyeron que Aldini había logrado resucitar al criminal. El pánico se apoderó de algunos, mientras que otros miraban con una fascinación mórbida. Un asistente del hospital, según se cuenta, quedó tan impresionado que murió de un infarto poco después. Los periódicos de Londres se hicieron eco del increíble suceso. Hablaban de reanimación, del poder de la electricidad sobre la vida y la muerte. Giovanni Aldini se convirtió en una celebridad, el hombre que podía hacer que los muertos se movieran. ¿Pero qué estaba pasando realmente? ¿Estaba Aldini resucitando a los muertos? No,
Aldini sabía perfectamente que no estaba devolviendo la vida. Estaba demostrando que la electricidad era el estímulo que el cerebro usaba para mover los músculos. Estaba aplicando un puente eléctrico a un sistema nervioso que ya no tenía un cerebro que lo controlara. Sin embargo, para el público de la época, la línea entre un espasmo muscular y la vida misma era muy delgada. La imagen de un cadáver convulsionándose en una mesa era la prueba visual de que la ciencia estaba empezando a jugar en el terreno de Dios. Y esta imagen, esta idea, se grabó a fuego en la conciencia colectiva de Europa, y aquí es donde nuestra crónica conecta con la creación del monstruo más famoso de la historia. Avancemos 13 años en el tiempo, a 1816, el año sin verano. Como ya vimos en una crónica anterior, la erupción del monte Tambora sumió al mundo en una oscuridad fría y húmeda. Atrapada en la villa Diodati en Suiza por este clima apocalíptico, una joven de 18 años llamada Mary Godwin, junto a su futuro marido Percy Shelley y Lord Byron, pasaban las noches leyendo historias de terror. En sus conversaciones hablaban de los temas científicos más candentes de la época, la posibilidad de la vida artificial y, por supuesto, el galvanismo y los increíbles experimentos de hombres como Giovanni Aldini. Fue en ese ambiente, con la tormenta azotando las ventanas y las historias de cadáveres danzantes en su mente, que Mary tuvo una visión. Una pesadilla sobre un científico que iba un paso más allá de Aldini. Un científico que no solo movía a los muertos, sino que creaba vida a partir de sus partes. Esa visión se convirtió en la novela Frankenstein, o El moderno Prometeo. Giovanni Aldini fue el verdadero Dr. Frankenstein, no el personaje, sino la inspiración. Su espectáculo macabro proveyó la base científica plausible que Mary Shelley necesitaba para que su historia no fuera un simple cuento de fantasmas, sino una obra precursora de la ciencia ficción. Él fue la prueba de que la ciencia podía imitar los espasmos de la vida. Mary Shelley solo tuvo que dar el siguiente paso en su imaginación: que esos espasmos se convirtieran en conciencia. El legado de Aldini es complejo. Para algunos fue un científico loco y un showman macabro. Para otros, un pionero. Sus experimentos, aunque teatrales, contribuyeron al desarrollo de la electroterapia, y sus ideas son un antecedente lejano de tecnologías modernas como los desfibriladores, que usan electricidad para reanimar un corazón detenido. Pero su fama inmortal siempre estará ligada a la del monstruo que ayudó a inspirar. Es una crónica que nos muestra cómo, a veces, la ciencia y el horror van de la mano. Cómo la búsqueda del conocimiento puede llevarnos a lugares oscuros y perturbadores. Y así queda registrado en nuestra bitácora la historia del científico real cuyos experimentos con cadáveres dieron vida a una de las pesadillas más duraderas de la humanidad. ¿Qué te parece más aterrador, la ficción del monstruo de Frankenstein o los experimentos reales de Giovanni Aldini? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta increíble historia que fusiona ciencia, historia y terror te ha fascinado, te agradecemos tu me gusta. Para seguir descubriendo las historias reales que inspiraron nuestras mayores ficciones, suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima crónica.